We look for disciples in order to accomplish world evangelization. When a disciple is found, we help him find the conclusion to everything through the gospel. Then, these disciples proclaim this gospel to their churches. The church members who believe the gospel of the Bible are also led by God to save the world alongside their pastor. Pastor Rivera preached the gospel of the Bible to his church as soon as he had the chance. Many of the church members found new life in the gospel and their hearts started to burn. They prayed so that they may be used by God to share the gospel beyond the walls of their church. Before long, God led them to evangelize in the parks of their city. Every Sunday, they would finish their service and immediately head out to evangelize. They split into teams to cover different areas of their city. As they evangelized, each of them grew tremendously and started to spread life throughout the city. All churches in a region must rise up in order to save that region. Knowing this, Pastor Rivera sought out all the pastors in his region. He shared with them the gospel of the Bible, and a few of those pastors became fellow workers committed to saving the region, La Joya. However, they are not focused on saving only La Joya. They are praying for all of the Mexican states and for the workers who will save all of the world with them. Cuando esa revelación vino a mi vida, yo enseñé primero a las personas a creer en Cristo. Algunos se fueron, pensaron que no era la verdad, pero yo sabía que era la verdad. Vi situaciones difíciles, porque pagamos renta, porque hay que pagar el agua, porque hay que pagar la luz. Pero yo había escuchado que si yo me aferraba a la promesa, Cristo me iba a sostener. Y aunque mis ojos veían que se iban, mi corazón sabía que estaba en lo correcto. Cuando de 50 quedaron 20, no me importó. Eso estoy hablando de 8 meses. Pero hoy en día somos 70, todos cimentados en la roca. Los enseñé que no es para estar encerrados en la iglesia. Las personas lo entendieron y entonces ahora salimos a los parques a hacer la evangelización mundial. Hacemos una hora fija ahí que no van a la iglesia, no importa. Cristo me va a pedir cuenta de las almas, no del local. Toda la iglesia sale a evangelizar. De casa en casa y de parque en parque, en todos, donde quiera que estén. Ahora sí conozco la verdad. Jesús es el Cristo. Y si ustedes conocen a Cristo, a pesar que ustedes tienen años de cristianos, se darán cuenta que la vida cambia. Porque Cristo es todo. Y eso es como trabajamos en la iglesia. Todos comprometidos para la evangelización mundial. Sabemos que Cristo vuelve en nuestros días. This pastor experienced complete change in his life, ministry, and church when he heard the gospel of the Bible. He later confessed that being in a city that is 90% Catholic, he did not even think about evangelism. However, he is now looking for those people whom God has prepared in the city of León. Pastor Cetina's church made evangelism teams in order to preach the gospel to a hospital. God allowed even children to preach the gospel. These two children were 8 years and 13 years old at the time. We see them praying for an adult who had heard the gospel from them. After proclaiming the gospel at this time, a few of the people who accepted began to gather in order to know more. In this case, one deacon had shared the gospel with the owner of this house. She was so touched that she started to invite her family and friends so that they too may hear the gospel. In a few months, 16 people were gathering at this place. These works of God were manifested in the lives of church members. The youths of this church started evangelizing by their own volition and became evangelists capable of preaching to anyone. They visited parks to find people who will listen to the gospel. Compartiendo en comunidades católicas sobre el núcleo de la Biblia, enfatizando a Jesús el Cristo, y recibieron la palabra muy emotivos. El grupo principal al principio estaba formado por más de 30 personas y conforme se seguía presentando la revelación, empezaron a congregarse en diferentes iglesias de la región. ¿Por qué? Porque no es obtener beneficio para nuestra iglesia. Dice la palabra que él iba a añadir
a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Entonces de ahí se empezaron ya a congregar algunos, ¿sí? Y algunos jóvenes se dedicaban al evangelismo y al escuchar esta palabra estuvieron satisfechos porque era lo que ellos sentían que les faltaba. El mensaje que ellos estaban dando ahora es que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y se empieza a activar la iglesia. Aquí vemos, al recibir la revelación de Jesús como el Cristo, se compartió la palabra a mujeres de iglesias de diferentes denominaciones. Al principio era un grupo de más de 12 mujeres y algunas no recibieron el mensaje de buena manera, se retiraron, pero quedaron otras, de las cuales 3 de ellas ya se están congregando junto con sus familias en la iglesia Tiempos de Cambio Maranata. Las mujeres que quedan han ido comprendiendo lo que estaba, lo que es la verdadera iglesia, y están preparándose para compartir a sus líderes y pastores el mensaje del núcleo de la Biblia, ¿sí? Movimientos de la palabra realizados en casa de Diego Amaro y Luis Hernández, a parejas de matrimonios cristianos de diferentes denominaciones, y en esa ocasión se dio las 21 lecciones de obreros llevando esta palabra a cada uno de sus iglesias. Y este movimiento de la palabra impactó la vida de estas parejas, de sus seres cercanos a ellos, tratando de que se extienda ahora el evangelio por todas partes, ¿sí? Entonces matrimonios se les comparte juntamente, ¿sí? Y empiezan a compartir. Aquí vemos a Luis Hernández, ¿sí? Compartiéndole a un joven también de otra congregación, le lleva el mensaje a su pastor, y ahora también empiezan ellos, aunque en una manera pequeña, pero ya empiezan a hacer también el grupo del movimiento de la palabra. Personas que han recibido a Cristo en sus actividades, ¿sí? Esto quiere decir en sus trabajos. ¿Por qué? Porque acuérdense, esto es aprovechar el grupo. No, antes, que esperábamos ir a una casa un tiempo en las tardes, ¿sí? Aquí no hay pretexto. Estás en una tortillería, en la tortillería haces el grupo del movimiento. Si estás en una escuela, en la escuela. Entonces, por ejemplo, jóvenes en sus universidades tienen grupos del movimiento de la palabra. Utilizan su espacio, su tiempo de recreo, ¿para qué? Para buscar a los dignos, y ya que están los dignos, se ponen a discipularlos, ¿sí? Y entonces dentro de esos dignos ha habido cristianos que van y se lo comparten a sus pastores, y empieza esto a provocarse en grande, ¿sí? Dios la usó de abrir las puertas a Diana, ¿sí? Fue a Los Ángeles, ¿sí? Y se abrieron las puertas en una comunidad que se llama Friends Community Church, bueno, más o menos, y nos recibió el pastor Cristian y el pastor Javier Gómez, ¿sí? Y se empezó el grupo de movimiento de la palabra, ¿sí? Grupos de movimiento de la palabra, ¿sí? Tenemos varios grupos del movimiento de la palabra. Por los templos y por las casas no cesábamos de predicar que Jesús es el Cristo. Now, this church is not only saving this region, but it's also hosting conferences in many states in order to find the people who will save Mexico alongside them. Pastor Cetina held a conference in the state of Monterrey. There, he met Pastor Oscar Juncker. Though he is Colombian, he has ministered in the United States for a long time and holds Mexico dear in his heart. This pastor prayed for world evangelization, but did not know how to do it. He found his answer upon hearing the first sermon. El pastor Cetina pasó y leyó Juan 20:31. Y terminando de leer dijo estas palabras: una cosa es saber y otra cosa es creer. Y allí me agarró el Señor. 56 años y toda la vida predicando, y nunca yo creí que Jesús es el Cristo. Es una gran diferencia. Yo sabía y conocía, porque aquí en Colombia, yo soy colombiano, nacido en Bogotá, aquí le enseñan a uno la palabra desde chiquito, usted se la memoriza, y entonces yo lo que hacía era repetir lo que las escrituras dicen. Pero hasta ese día 2 de junio, exactamente 9 días atrás, cuando yo oí esta palabra, oh hermano querido, déjame decirte que soy una nueva criatura. ¡Aleluya! Y entonces Jesús dice: venid a mí, todos, oiga bien, todos los que estáis
y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Oiga bien, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo tengo ese versículo en la entrada del santuario donde pastoreo, y cada vez que lo leo digo, fácil. Dice que fácil. Que mi yugo es fácil. Y que mi carga ligera. Ay, yo no sé a quién se equivocó ahí. Porque toda la vida trataba de hacerlo con mi fuerza. Con vergüenza de decir, soy colombiano por fuera, pero mexicano por dentro. 32 años de mi vida se la he dedicado a México. Y empiezo a entender lo maravilloso que el Señor sí, cuando dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga, que es una realidad. Lo primero que tenía que hacer yo como individuo era creer en Él. No solamente predicarlo a Él, no solamente describirlo a Él, no solamente mostrarlo a Él, pero yo como individuo necesitaba creer en Él. Y aquí el jueves 2 de junio del año 2016 en Monterrey, México, por primera vez confieso, creí por primera vez que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces enseguida te invade una sensación de decir, ¿quién soy yo? Y entonces termino esta tarde diciendo las palabras de Pablo: soy deudor a griegos y a no griegos, soy deudor, por lo cual estoy presto a predicar este evangelio que al fin lo conozco. Pastor Hungard preached this gospel to his church right away. His church accepted this message and rose up. During this time, God had given this church a new building free of charge. Despite this being a great answer from God, the members of this church agreed that the gospel of the Bible itself was a greater gift. Naturally, they started evangelizing the people around them. This church does not evangelize in order to invite more people. Rather, they have tasked themselves with saving the region with the gospel. Even now, God is providing answers day after day. Cuba is a communist country seemingly locked in the 1960s. The churches in this country are currently undergoing a period of revival, but their faith revolves mostly around acquiring wealth or experiencing miracles. We visited Cuba several times in order to find out who would save this country. We invested plenty into these trips, but could not find this person at first. God kept leading us into Cuba, and on the third time we visited Cuba, we met with the person who would save Cuba. Pastor Arnold Syriaco was in charge of all evangelistic activities in his denomination. He was a professor who planted 86 churches over the course of 23 years. He participated in our conference, hoping to discover new evangelism methods, but was impressed instead. After the first session, he came to us and confessed that he had proclaimed Jesus as Lord and Savior, but never as Christ. He felt like one of the soldiers who had crucified Jesus. After finding the definitive answer to his life in the gospel, Pastor Arnold strove to share the gospel in all of Cuba. He shared this gospel in his church, which caused almost all members of his church to abandon him. Only 8 were left. Pastor Arnold delved into the gospel with these 8 members and also started evangelizing their community, Las Tunas. In 6 months, they had influenced over 500 people and raised up 20 small churches. Pastor Arnold had also shared the gospel of the Bible with pastors he knew. He served anyone without considering their denomination. God allowed His grace to come over many of these pastors. Cuba as a government is wary of institutions uniting.
The largest joint meeting of churches in the history of Cuba had encompassed only 10 denominations. Despite this, Pastor Arnold managed to hold a conference with members of 21 denominations. All of these participants agreed that all of Cuba needed to hear this gospel. That is where a national evangelism movement began. We will discuss this in a moment.